para hoy, domingo 9 de enero. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Estudio de la Escuela Sabática. Recordemos que la lección para esta semana se titula Jesús, el Hijo Prometido. Y el versículo para memorizar nos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3. La lección para hoy domingo 9 de enero se titula En estos postreros días. El primer párrafo de Hebreos revela que Pablo creía que estaba viviendo en los postreros días. La Escritura emplea dos expresiones sobre el futuro que tienen diferentes significados. Los profetas utilizaron la expresión postreros días o al final de los días para hablar sobre el futuro en general. El profeta Daniel usó una segunda expresión, en el tiempo del fin, para hablar más específicamente sobre los últimos días de la historia de la tierra. Te invito a que busques tu Biblia, porque vamos a leer la palabra de Dios. Ahora, si no la tienes disponible, no te preocupes, yo leeré por ti. Vamos a leer Números capítulo 24, versículo 14 al 19, e Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3, para responder la siguiente pregunta: ¿qué prometió Dios que haría por su pueblo en los postreros días? Entonces vamos a leer en Números capítulo 24, versículo del 14 al 19, y dice así la palabra del Señor. Y aquí yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo: dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a los hijos de Set. Será tomada Edom, pero también tomada Seir por sus enemigos. E Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Vamos a leer también Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en estos hermosos versículos? Veamos. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y verán muchos pueblos, y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Varios profetas del Antiguo Testamento anunciaron que en los postreros días Dios levantaría un rey que destruiría a los enemigos de su pueblo y atraería a las naciones a Israel. Pablo dice que estas promesas se cumplieron en Jesús,
Él derrotó a Satanás y atrajo a todas las naciones a sí mismo. En este sentido, entonces, ha comenzado el tiempo del fin, porque Jesús ha cumplido las promesas de Dios. Nuestros padres espirituales murieron en la fe, vieron y saludaron las promesas desde lejos, pero no las recibieron. Nosotros, por otro lado, hemos visto su cumplimiento en Jesús. Pensemos por un momento en las promesas de Dios y en Jesús. El Padre prometió que resucitaría a sus hijos. Lo maravilloso es que Él inició anticipadamente la resurrección final de sus hijos con la resurrección de Jesús. El Padre también prometió una nueva creación. Ha comenzado a cumplir esas promesas al crear una nueva vida espiritual en nosotros. Prometió que establecería su reino final. Él inauguró ese reino al librarnos del poder de Satanás e invistiendo a Jesús como nuestro gran gobernante. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Lo que el Padre comenzó a hacer en la primera venida de Jesús, lo completará en la segunda y gran esperada venida de Cristo Jesús. Observa todas las promesas que Dios cumplió en el pasado. ¿Cuánto debería ayudarnos esto a confiar en las promesas que aún no se han cumplido? Interesante pregunta para poder analizarla el día de hoy. ¿Qué más falta? Esto también nos ayuda a tener fe en que sí, se cumplirá lo que dice la palabra de nuestro Creador. Si este podcast está aportando a tu crecimiento espiritual, como ya sabes, ayúdanos a compartirlo con más personas. Hay muchas más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios, que están ansiosos, pero están esperando que alguien les pueda ayudar. Y qué mejor manera también de compartir este podcast con la palabra de nuestro Creador. Antes de irme, te puedo desear lo mejor para este día. Dios te bendiga y prospere en su amor, y también que seas luz en este mundo de oscuridad. Y nos volvemos a encontrar el día de mañana con la ayuda de nuestro Creador.